Buenísimo. Entonces les recuerdo que si quieren abrir micros, si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, adelante, lo hagan. Y ya anda por acá mi querida Yamile Saab. ¿Cómo estás, Yamile? Hola, muchas gracias por invitarme, Fer. ¿Qué tal? Estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, también aquí se siguen conectando algunas personitas. Igual yo voy a estar pendiente de los que se van enchufando para que ingresen. Les estaba comentando que, pues bueno, tú nos tienes preparada una presentación donde tienes una selección de piezas de tu obra que nos hiciste el favor, ¿sabes? Como de vincular con los temas que hemos estado viendo en clase. Yo ya te había platicado que esta clase es procesos artísticos y bueno, nuestra materia pues tiene un contenido bien extenso, se ven un chorro de procesos, ¿no? Analizamos procesos distintos de distintos artistas y lo importante es que también, pues, quienes toman este curso puedan, a partir de justo esta dinámica de que otros artistas vengan y compartan sus obras, puedan ellos asociar, puedan también ver cómo tú resuelves herramientas que vamos a estar viendo en el curso, como la bitácora, como diferentes formatos, la aplicación de materiales, etcétera, y sobre todo también la investigación. Hemos estado viendo ahí Ujú. de diverso contenido. Y nuestro curso, como te platicaba, consiste también en tres bloques. Uno de ellos es ver el pequeño formato, que por eso también me interesaba invitarte, porque tú estás metida en miniatura, ¿sabes? Como esta cuestión de analizar los pequeños formatos y está buenísimo también para que ellos y ellas puedan ver tu, tu obra. Así que pues bueno, yo creo que podemos ir iniciando. No sé si quieras que de una vez comparta la presentación. Sí, ¿Sí? o sea, es como más allá de o sea, como obra terminada, Uh-huh. sí creí que era importante como pasar como en el proceso o sea, más bien como bocetos, ideas y todo eso. Buenísimo. Entonces está bueno. Sí, porque acá, bueno, yo anoté algunos puntos que me gustaría que por ahí luego vayamos acentuando, como, bueno, el proceso artístico, la planeación, la bitácora como herramienta de seguimiento, el DOMI, los distintos formatos y el registro fotográfico también como algo fundamental en la presentación. Buenísimo. Entonces, bueno, para las chiquillas y chiquillos que andan por aquí conectados, Yamile es egresada del Centro Morelense de las Artes, ya es licenciada en Artes Visuales y Uh, hace poquito tuvo una exposición justo en la galería del Centro Morelense de las Artes, que fue el Jardín Simbólico. Quizá tuvieron la oportunidad, ay, me fui hasta abajo, tuvieron la oportunidad de verla, aunque estuvo unos poquitos días, ¿verdad? Pero bueno, por acá aparecen unas imágenes. A ver, ya está cargando. Vamos a darle chance a que procese. Va. Estamos. Muy bien. Yo estoy así como dando una presentación muy general. No sé si tú, Yamile, con esta siguiente lámina nos quieras platicar algo más de tu formación, algo más acerca de ti, que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a las artes y cómo también iniciaste con estos procesos artísticos a direccionarte hacia estos formatos, hacia estos materiales. A ver, me paso a la siguiente. Pues inicié justo donde nos conocimos, es estudiando diseño gráfico, donde me di cuenta que pues mi pasión iba más a lo manual, a la producción artística, más que pues lo digital y el diseño. Y cuando entró al SEMA es como una puerta a ver también como la producción artística más allá de un gusto personal, sino ya como una carrera o pues algo a lo que aspiraba dedicarme a inicios. Y pues mi pasión, como decías, pues el formato pequeño y SEMA tenía un concepto de el gran formato. Entonces es todo este proceso de abrazar tus procesos de
como de origen y después pues también abrirse a la posibilidad de expandir su tamaño y como todo esto de construcción y volver a crear como nuevas formas de pues también acercarme a mi propio trabajo, que estuvo muy lindo. Y pues a grandes rasgos mis intereses van de la mano de los materiales orgánicos, entonces observo mi espacio, veo qué es lo que me ofrece y a partir de ahí es que pues creo algún, o sea, todo sale sobre todo de el tema que en ese momento me esté permeando. Entonces hay un interés, de ese interés me gusta informarme, leer libros, voy anotando todo en libretitas y conforme me voy acercando a eso, de la nada nacen los proyectos. Entonces, más o menos es como un proceso intuitivo, pero como dentro de esta intuición encontré una metodología de alguna forma. Muy bien. Por ahí había un audio que estaba filtrando. Oye, te quería preguntar, ahorita que nos mencionaste cuando nos conocimos, bueno, Yamil y yo nos conocimos en la Facultad de Diseño. Yo quisiera preguntarte acerca de eso, si ese acercamiento justo a estudiar diseño te aportó, te ayudó a que confrontaras, digamos, como estas facetas metódicas, ¿no? Sabes, como el método de paso por paso, Totalmente. ¿no? Para realizar justo algún proyecto, para hacer la planeación como tal de un seguimiento de actividades, ¿no? O sea, yo quiero preguntarte si a ti te sirvió, cómo ves el enfoque entre diseño y arte, porque me imagino que debe haber ahí diferencias. Totalmente. O sea, la exigencia en el diseño fue algo que creo que sí me dio carácter y me formó, porque eran, o sea, había clases en geometría, en limpieza, que yo empezaba a sacar -4. Y totalmente fue mucha frustración, pero gracias a esa formación como tan exigente cuando entré a SEMA, me sentí también con muchas herramientas que otorga el diseño, que es mucho más exigente porque llega la parte en que tiene que ser algo de uso, o sea, como con otros enfoques sociales Sí, que las artes pues no tienen que tenerlo, precisamente. O sea, es como que fueron dos mundos muy distintos, pero sí, el diseño aporta mucho muy bien. de Bueno, estructura. sí, lo platico también porque acá estamos, o sea, parte de nuestra sesión de procesos artísticos es mucho la metodología. Sí o sí tenemos que ver cómo artistas trabajan paso por paso, ¿no? Lo que yo les comento mucho acá es que no necesariamente en el futuro tú vas a realizar ese paso por paso, pero sí que Claro, hay que tener la experiencia de realizarlo. A lo mejor no te late, pues ya más adelante no lo utilizas, pero hay que tener como al menos un tiempo en el cual te dediques a conocer esa herramienta y tú ya decidirás si la aplicas o no. Pero también te va ayudando como a crear estructuras, a crear esta planificación también de tiempos, ver si me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Como todo este rollo de hacer una lista, ver cuándo consigo tal uh-huh, objeto, tal material para poder lograr, ¿no? En el caso de armar una exposición, pues tener las piezas en tiempo, en forma, etcétera, ¿no? Por ahí también uh-huh. estamos checando algunos temas de composición, que eso me hizo recordar justo al diseño, ¿no? Diseño. Como toda esta Sí, parte de leyes de la composición, fundamentos y demás, que son base para poder crear justamente como la estructura primera de la pieza que vas a crear, ¿no? Para que tenga esa armonía, esa composición, ese equilibrio con los temas que tú estés trabajando independientemente, ¿no? También estamos viendo claro. eso por ahí. Entonces, mira, por aquí estamos en la lámina que dice selección de obra y procesos creativos. ¿Qué nos presentas en esta primer lámina? A ver, cuéntanos. Ahí es muy emotivo todo el proceso. En futuros semestres, en donde estarán, hay como un enfoque en cultura y tradición, si es que sigue ese plan de estudios. Y pues fue como todo el cómo te involucras con un tema, investigas
y después la posibilidad de que esto se convierta en cualquier cosa. Entonces fue un proyecto donde me tocó la diosa del maíz, empecé a investigar sobre ella y como un proyecto que salió fue un cortometraje, pero hay muchas veces que proyectos se quedan ahí, te siguen cosquillando y los quieres retomar y llegó una posibilidad y oportunidad de volver a presentar a este personaje y pues es como el estudio de tradicionalmente su corona estaba hecha de esta manera, ¿no? Entonces hacía bocetitos del estudio, del diseño, de cómo estaba hecha. Después empezar como a ver los materiales, ¿no? Entonces recortaba pedacitos y todo esto es pues en libretas, porque como buen artista y signo de aire, pues todas las ideas llegan y así se iban. Entonces empecé a tener la diligencia de, por más así que sonaba deliciosa, sabía que le iba a olvidar, entonces la anotaba. Y así poco a poco iba como sembrando en estas hojas las ideas y poco a poco ya empezarlo a llevar a ver si esto se realiza, qué material vas a buscar, ¿no? Entonces fui a una parisina a buscar el hilo, empezar como a, pues a preguntarme desde un formato muy chiquito, preguntas que podría tener ya en un formato más grande, ¿no? Entonces, pues el hilo, si se iba a deshilachar, cosas así que son de mis procesos favoritos, sin duda. Y como del papelito ahí pasa a este personaje que sí habita y le da vida a una idea. Que, por ejemplo, esta considerarías entonces tu bitácora, ¿verdad? Este sería el proceso Ujú. de bitácora, que bueno, tenemos esa coincidencia de que somos aire y también yo, si no lo anoto, se me van las ideas. Se van, son fugaces, son fugaces. A mí me funciona también muy bien la bitácora y yo creo que, bueno, la parte de la herramienta de la bitácora es muy valiosa porque tú vas viendo de manera fechada, cronológica, la evolución de la pieza. Creo que eso es algo muy, muy elemental porque te vas a dar cuenta que en un principio la idea tenía una forma determinada, pero al final esa evolución, esa transición va adquiriendo sentido porque vas descubriendo dentro de la investigación que tú decías, ¿no? Esa herramienta de investigación, te va dando pautas, te va dando información que van nutriendo a la pieza. Y es bien bonito ver Ujú. el primer acercamiento a tu bitácora, ¿no? De estas ideas, de este tipo como de acercamientos a los materiales donde te lanzas a las tiendas a tocar los hilos, a ver cómo se comportan, si te va a funcionar, si no, ver la caída, el peso, ¿sabes? Como toda esta parte sensorial y vivencial, y luego ya poderla transformar a estas piezas que adquieren un sentido ya como la que vemos acá, ya en el vestuario, un sentido, pues se está caracterizando, está adquiriendo un espíritu, se está volviendo animada, ¿no? Está súper padre eso. Y hay muchos, por ejemplo, veo aquí en la bitácora estas como análisis de materiales que recortas pequeños fragmentos y los adhieres a la misma hoja como parte de la composición también de los apuntes, ¿sí? Entonces, por Ujú. ahí un boceto y viene acompañado de texto, pero también viene acompañado de una pequeña ramita, ¿no? Que a lo mejor más adelante se transforma en otra cosa, pero van entre texturas, entre letras, entre la intención del trazo, le va dando algo más a la bitácora, se transforma, no es nada más una hoja intervenida. ¿A ti cómo te funciona esto de ir haciendo estos bocetos, estos recortes? ¿Cómo te llevas Es con... que, uy, es una exquisitez porque siento que la misma pieza me empieza a seducir, así me dice como, please, sí, continúa, por aquí es. Entonces, poco a poco te vas motivando a ti mismo a que si tú lo piensas, no es tan realizable. Y cuando lo vas viendo en el papel y vas viendo tus procesos, como que te vas alentando a continuar por ese camino. Ujú. Y es súper bello porque entre el vestuario y este video, primero fue el video y después el vestuario se dio después. Ok. Como de alguna manera el vestuario lo había hecho
y a la hora de grabar el cortometraje ya no dio tiempo de que saliera el vestuario, que era lo que más trabajo tenía. Entonces, como que dentro de esos errores es como, no sé, muchas veces uno se aferra y dice, vuelvo a grabar el video en otra ocasión, ¿no? Bueno, Y luego es decir, bueno, puedes soltar el video y dar la oportunidad de que ese proyecto dé otro giro alterno. ujú, Y es que como unos 2 años después surge el vestuario ya en vida claro. y pues también es bien rico darles esa otra vida. Oye, y esos también distintos formatos, ¿no? Porque aquí mencionas el video, ¿no? Que es un formato Ujú, en movimiento, de imagen en movimiento, pero también está el formato más escultórico de una pieza, ¿no? Que está como pensada, puede ser pensada para una galería, para un espacio específico, para el espacio público, etcétera, pero como la misma temática, o la línea que estás investigando puede tener variantes muy extensas dentro de ujú. la presentación, ¿no? Entonces, eso también está padre, los diferentes formatos, que no se queda nada más en lo tradicional, ¿no? Digamos que busca su saliente, que eso está bien padre, ¿no? Y Sí, a mí me tocó, por ejemplo, ver en acción el vestuario, ¿no? En la pasarela, y también es muy distinto verlo ahorita en la foto a verlo en movimiento, ver cómo la persona interpreta y se vuelve este personaje, ¿sabes? También como que toda esa parte enriquece a esta sí, bitácora porque adquiere más sentido cuando logras ver la pieza completa, ¿no? Ver como la presentación final, yo ya puedo asociar completamente todos estos símbolos prehispánicos, esta información relacionada al maíz, a la tierra, ¿sabes? Al origen. Uno va conectando conceptos según su experiencia y según lo que también ha investigado y ha conocido, ¿no? Entonces, primero fue este y luego surgió el vestuario. así ¿No? es. A ver, y ahora vamos a pasar a otra pieza que también me gusta mucho y es muy significativa esta. A ver, Totalmente. ¿qué vamos a... Pues ya fue con Orígenes que dije, creo que finalmente me encontré otra vez. Y como que cuando te vas formando, pues te vas otra vez conociendo, vas también olvidando muchas cosas que te interesan, pero pues es la parte rica de aprender, ¿no? Como también desapegarte de lo que ya conoces. Y pues sumamente emotiva esta pieza porque pues mi papá en algún momento me enseñó a concentrar la luz del sol a través de una lupa y quemar hojas cuando era chiquita, ¿no? Y eventualmente pues llega que tenemos que crear una pieza para una de nuestras primeras exposiciones en el SEMA y es que sale Orígenes. Empiezo como un proceso personal de pues escribir lo que yo sentía, o sea, conforme iban saliendo emociones, yo las iba escribiendo con la luz solar sobre las hojas. Entonces fue como un proceso muy íntimo. Se expuso en la Casona Spencer junto con toda mi generación. Y pues bueno, dentro de los procesos, así les comparto que cuando estuvo expuesta, las personas creían que estaba hecha con un pirógrafo, o sea, como que yo había escrito las letras con pirógrafo y quedaba como muy, muy al aire o no acababa de entenderse el proceso tan fuerte que era lo de la luz solar, ¿no? O sea, como el verdadero proceso creativo de esta pieza. Entonces, como conforme ahí fui aprendiendo ciertos detallitos que a veces como que damos por hecho, pero cuando llega alguien a ver la pieza, pues no sabe como todo lo que uno tomó, ¿no? O sea, todo el trabajo que hubo detrás. Y es súper fuerte, pero pues también se aprende y a la siguiente pues tal vez se pone una descripción o una nota, ¿no? Pero es bien bonito ver esos, esos detallitos. Claro, como el contexto de la pieza, porque también lo que Ujú. hemos estado platicando es eso, ¿no? ¿Qué te gustaría que transmita tu pieza de manera emocional, ¿no? Como sensaciones. Y cuando el espectador llegue y vea tu pieza, sienta ira, enojo, emoción, amor, ¿sabes? Esa es una. Pero otra también muy distinta es Ujú. el concepto que tú manejas para realizar la pieza.
¿no? Porque una es que Sí. de primera y otra es eso, hasta que tú pones en la ficha técnica lupa y sol sobre hojas, la gente Ujú. dice, órale, ¿no? O sea, entonces fue una chamba de hoja por hoja, ¿no? Tener que estar calculando, midiendo, ¿sabes? Hay como esta parte en la que justo se crea un vínculo a través, eso, de la Sí, experiencia, sí. ¿no? La cual te dice, bueno, hay algo más, ¿no? No fue pirograbada, que a lo mejor es con la electricidad más sencillo quizá, sino que la Ujú. gente ya puede asociar el proceso que requirió determinado tiempo, determinado trabajo, y justo ahí se crea por medio de los conceptos que tú quieres transmitir y el apoyo también de la técnica, pues algo más allá, ¿no? Sí. Al percibir la obra. Oye, y entonces, ¿cuántas hojas tiene por acá? ¿Sabes cuántas hojas se intervinieron? ¿Aprox? Ah, Muchas. no realmente. Sí fueron varias, pero no recuerdo cuántas. Estará bueno contarlas, pero sí, por lo menos echar el cálculo que medía casi 2 por 2, Dos, más o menos. Y sí. era muy lindo porque justo lo que dices, entraban y como, o sea, son palabras, entonces a cada uno te llama diferente tipografía o dependiendo tu altura o el ángulo que lo ves, son las palabras que se manifiestan y que ves. Entonces era increíble cómo se conectaban algunos con temas bien densos, porque no sé si hay palabras bastante fuertes y era bien interesante cómo la persona tenía una atracción por, ¿no? O sea, como encaminado a un tema. Y Claro. esa parte pues está interesante como observador también. Sí, sí, sí. Y esta cuestión de trabajar el determinado tema no es inmediato, ¿no? Va teniendo igual todo un proceso en el cual vas puliendo Ujú. por dónde quieres encaminar las piezas. Oye, te quería preguntar algo bien importante sobre todo de esta, es que, pues bueno, la pieza de 2 por 2 metros está constituida por estas hojas que no rebasarán los 10 centímetros, ¿no? Que es un pequeño formato. Entonces, ¿cómo te sentiste trabajando estos pequeños formatos de hoja por hoja para luego se te viniera la idea de construir por medio de este pequeño formato un mediano formato, ¿no? Incluso ya entrando al gran formato. ¿Cómo Pues diste este brinquito de nada más exponer una hoja a volverlas un conjunto y una pieza ya más de dimensiones más considerables? Pues está increíble porque ese tipo de cosas no las analizas hasta mucho tiempo después de ver la obra, ¿no? O sea, es increíble. Y en el momento, o sea, siento que tiendo como a patrones de repetición en mis procesos creativos. Entonces, pues fue empezar a recolectar hojas, ¿no? Fue lo primero. Y los ponía entre cuadernos a secar y ya que estaban secas, pues me iba sentando el tiempo que el sol me permitiera, porque además era como todo muy limitado por Claro. muchos motivos, ¿no? Si había viento, pues el viento afecta, aunque no se ve, en el sol que está como penetrando la hoja. Entonces es increíble que si había mucho viento, el sol no pasaba. O sea, algo así de sublime, la verdad. Y es en esta como proceso de repetición que de la nada te das cuenta que ya llevas 80 hojas y con eso pues te da la oportunidad de crear algo mucho más grande. También algo que noto es que tengo una atracción hacia los espirales, entonces esto también permitía el cómo lo lees, ¿no? Muchos lo leían de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera y eso también pues va pues cargando otro significado de pues natural, Claro. Muy de evolución o involución. sí, 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 completamente. Bueno, y aquí lo que me encanta también es que el registro nos permita ver la nervadura de las hojas, como esta, ¿sabes? Esta textura, ¿no? Que la pieza también es muy distinta percibirla en Ujú. físico para poder ver justo como todas estas cualidades de los Su materiales olor. orgánicos, el olor exactamente.
Pero pues bueno, qué padre que nos pudiste poner acá este detalle para echarle ahí el ojo. Y sí, ¿no? Yo creo que mucha experiencia. Lo padre también es o sea, de poder terminar una pieza, una obra, es que todo el conocimiento que generaste, muy difícilmente lo vas a olvidar porque pues ya te aventaste ahí las horas viendo cómo se comporta el sol pasando por la lupa. O sea, tú ya eres una maestra de, de la escritura con el sol, ¿no? O sea, tú ya conoces eso del viento, cosas tan sutiles que hasta que uno no lo hace puede adquirir el conocimiento. Entonces, de ahí viene la experiencia, ¿no? La experiencia es fundamental para poder crear una obra. Por eso es bien importante que la relación que tú tienes con los materiales la lleves al Ujú. límite, ¿sabes? Donde veas si puedes mojarlo, quemarlo, romperlo, arrugarlo, ver cómo se comporta, para que puedas tener esa oportunidad de llevar justo tu pieza igual al límite, hasta donde puede, ¿no? Eso es Qué lo lindo. que también es súper lindo, como la delicadeza de las hojas, ¿sabes? Como este cuidado que hay que tener con ellas, ¿no? Ujú. O sea, para montarlas fue con alfileres. O sea, como ejemplo, todas estaban así puestas con alfiler. Ujú. Y así de consejos desde ahorita, así desde como los inicios de su formación artística, es hacer buen registro de foto, así como súper consejo, porque después, después como que se pierde o se olvida y sí son cosas que eventualmente puedes sacarle mucho provecho que no te hubieras imaginado y la pieza luego ya ni la tienes o ya no existe o quién sabe. Claro, sí, sí, sí. El registro es fundamental, ¿no? También para ir, ¿cómo se le dice? Para ir conservando anécdotas, ¿no? Porque eso es lo mismo, es como una bitácora mental la que nosotros tenemos el día a día, ¿sí? Nosotros vamos haciendo registro de anécdotas, de acontecimientos. Si llevamos una bitácora física, qué padre, porque ahí complementas, ¿no? Escribes y demás. Pero muchas cosas, como dices, se van y vamos perdiendo nuestras anécdotas de vida, nuestras anécdotas del día a día. Y lo mismo pasa con las piezas, es real. Ujú. La puedes empezar a crear y de repente pasan cosas con la obra. No sabes si se va a ir a otro lado, si es efímero y va a dejar de existir mañana y ya no te quedas sin el registro. Entonces sí es primordial poderle hacer una buena captura para que tú puedas justo, ¿no? Más adelante decir, wow, ¿en qué estaba en el 2022? ¿No? ¿Qué estaba haciendo en el 2022? Eso está padre. Oye, y a ver, estamos entrando a otro tema por acá, ya estoy viendo aquí unos detalles, Sí, las el láminas. reto. El reto, ¿por qué el reto? Cuéntanos. Porque vuelvo a la misma historia de que dentro del SEMA pues había como mucha crítica por el tema del pequeño formato. Entonces siempre era así como, qué chiquito todo. Y a mí me generaba mucha frustración porque de toda la vida me han encantado las cosas chiquitas, o sea, desde cosas como Polly Pockets y así, Ujú. como muy, muy pequeñito. Entonces, eventualmente fue, a ver, ok, ya tuve 2 años y medio de necedad de formato pequeño, voy a intentar hacer algo grande y va a ser súper grande. Y pues se me ocurrió la idea de crear un supuesto Quetzalcóatl que eventualmente se realizará, pero Sí. a lo que voy con esta historia es que inicio una idea en un dibujito que llevo a ese proceso de la maqueta que tienes ahí arriba, un poquito ¿Esta? más arriba. ¿Esta? Ándale, esa mera. Hice un prototipo o sea, como en vez de ir directo al gran formato, me di la oportunidad de trabajarlo en chiquito y ver como los retos con los que me iba a encontrar Ujú. cuando estuviera en el gran formato. Entonces, pues empecé a hacer aritos, o sea, como toda la idea que tenía de cómo iba a funcionar el sistema, porque aparte, o sea, o sea, se compacta como si fuera un acordeón. Claro. Entonces, todo este sistema tenía que planearlo desde un formato chiquito porque si no iba a salir muy costoso cualquier error en un gran formato.
porque el plan es que midiera como 15 metros. Wow, súper grande. Sí, y ¿Puedo bajar a la que sigue sí, o...? sí, totalmente, totalmente. Igual va a estar hecho de hojas, empecé ya los cinturones, o sea, la fortuna de poderlo compactar es que lo tengo guardado en mi closet. Entonces, es un proyecto que está en puerta, pero en mis últimos semestres de la licenciatura en museografía te piden que hagas una recreación de la galería del SEMA para una supuesta exposición. Entonces, pues yo desde ahí siempre he sido como muy de, ¿por qué tiene que ser supuesto? O sea, si se puede realizar, estaría padrísimo que se haga, ¿no? Entonces, siempre intento echarle todas las ganas, aunque sea utópico, Ujú. darle la posibilidad de que si se puede realizar, pues qué padre. Entonces, recreé estas piezas que había hecho anteriormente, como creando todo un concepto para una expo supuesta. Ujú. Entonces, pues recreé el espiral de hojas de orígenes en un formato chiquititito, o sea, cada hoja mide Como medio centímetro, sí, y pues o sea, como todo ese concepto del espacio, o sea, cómo funcionaría mi obra en el espacio. Y creo que sí es un gran ejercicio. Y pues finalmente no se realizó la exposición, pero el ejercicio fue muy bueno. que es este famoso ejercicio del domi o de la planeación. Esto se utiliza mucho igual en diseño, ¿no? Ese domi o maquetación para ver si Ujú, para estudiar, ver la ergonomía, para ver las dimensiones, las proporciones, todo en pequeñito para justamente tratar de descartar los errores que puedan salir ya cuando lo vas a realizar en el material final para ujú. no tener pérdidas en cuestiones de materiales, ¿no? Y de lana también, monetaria, Sí, porque eso es una... sí, entre más grande el proyecto, más la inversión. Y en realidad mi producción está muy enfocada en bajo costo. O sea, el proyecto del Quetzalcóatl, el único gasto, o sea, creo que en total el material ya está para la producción y creo que fueron 1,000 pesos. En Chicomecoatl, que es la diosa, fueron 500. O sea, trato como de así, de aprovechar como todo lo que el entorno de verdad ofrece Sí, y reducir los costos al máximo, porque pues sí estoy peleada con la idea de que el arte es costoso y que es limitado, o ujú, no sé, como romper esa idea y empezar a llevarlo a los materiales más económicos. claro, muy bien. Oye, y acá también veo otra cosa. Me encanta como también la parte de hacer esta maquetación del espacio te ayuda justo a hacer composición del mismo, ¿no? Ver cómo va a convivir una pieza dentro del espacio, no es lo mismo nada más pensarlo, ¿no? Siempre te ayuda esta herramienta a poder imaginar esa percepción del volumen, de la espacialidad, etcétera. Oye, y algo también que me llama mucho la atención es que pasas como de este formato bidimensional a un tridimensional, ¿no? Como este Sí, salto que vemos acá. sí, Cómo pasan las hojas a estar sobre una pared, un muro, a luego empezar a saber, a entretejerse con el cuerpo de Quetzalcóatl. qué Está, loquito, sí. sí. A ver, continúo con la de abajo. A ver, Sí, sí. con ¿qué vemos acá? Pues bueno, esto ya fue más de relleno, pero es como de los primeros proyectos. Ujú. Creo que fue para alguna tutoría de la creación de un insectario fantástico. Entonces, pues es mucho metido en narrativa fantástica, mucho cuento, sobre todo, o sea, como desde ahí te das cuenta el juego que tienen las palabras. Entonces me inventé una supuesta realidad de un biólogo que quería salvar especies. Entonces, como recrear las especies, hacerles registro, los estudios, como crear el papel viejito y todo. Ajá, Y pues literalmente lo que queda es el registro. De esa pieza ya ya no está. se deshizo, sí, no, no, pasó a mejor vida en general.
Claro, que eso, o sea, a mí también me ha pasado, ¿no? Con piezas, para que no se asusten, chiquillos, chiquillos. Hay piezas que tienen un ciclo, ¿no? Y se reutilizan, se transforman en otras, o regresan a lo que eran al Sí, principio. Pasa, ¿no? Son cosas que pasan en la... así es. Oye, y esto entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención también es como dentro de este pequeño formato están como estas láminas de investigación, como este, ¿sabes? Como esta alusión a que estás haciendo un proceso de repente también de análisis de este tipo de seres creados fantásticos, pero como si fueran realmente algo existente. Y están aquí como esas fichas, las medidas, ¿sabes? Como una onda más, ¿cómo se diría? Botánica o algo así. Botánica sería, no sé cómo se le dice al de los insectos, tú nos dirás. Pues bueno, sí, entomológico, pero siento que esto así se inspiró muchísimo en Foncuberta, sin duda, Sí. que es jugar hay mucha ingenuidad. En general, no somos seres ingenuos. Y si alguien te cuenta algo con mucha veracidad, te lo vas a creer. Entonces, como que estaba jugando también con esa parte de decir, no, pues sí, había personas que me decían, ¿existe el alacrán alado? Y yo, sí, sí, aquí está. Entonces, pues es muy interesante eso de jugar con la realidad. Exactamente, sí. Oye, estoy viendo también aquí como una, ¿sabes? Como una evolución de usar elementos naturales, que son las hojas, a empezar a justo también, ¿no? Pasar a esta recolección de insectos, esta fusión entre el alacrán con las alas o estos como caracoles con 100 pies, pero también empiezo a ver esta interacción con el collage, con el recorte, ¿sabes? Como con la creación también de usar o apropiarte de imágenes existentes para también poder crear como otros elementos. Es interesante. Totalmente. Sí, pues es que creo que ya estas generaciones nos tocó que nos digan que ya todo existe, o sea, ya todo está hecho, nada nuevo puedes hacer. Y es decir, bueno, ok, si no puedo hacer nada nuevo, supuestamente, pues puedo retomar elementos, o sea, a ver, ¿por qué tengo que tener la maestría de dibujar algo de Botticelli perfecto, ¿no? Si ya está y lo puedo recortar y a eso le puedo dar otra vida, otra realidad o lo que sea, pues qué padre, porque pues alguien ya se echó esa chamba y qué padre poder aprovecharlo. Entonces sí, pues también es todo un proceso. Empecé recortando ya con estas piezas, que va como es el siguiente paso, ¿no? Creas collage, pero luego el collage pues se queda en papel. Entonces quería igual como el insectario fantástico, los bichitos, se los comieron otros bichos y se desintegraron. Entonces empiezo a encontrarme con retos, que es lo que me acerca a la resina, que eso fue como donde amarré en el SEMA, así eso fue como el material que hice maestría ahí casi casi. Ujú. Y pues fue eso, empezar a recortar mis primeros grabados, así mis impresiones de grabados que hacía en clase, pues empezar a darles otra vida, porque pues que tienes 5 igualitos, entonces los empecé a recortar y a crear pequeños collages con ellos. Y me tocó igual la fortuna de tener clase con Pavel en grabado Ujú. y eventualmente él se acerca y me dice, oye, ¿qué crees? Hay una convocatoria para pequeño formato en Aguascalientes y estaría súper padre que apliques. Mm. Y pues estaba súper emocionada porque por primera vez, o sea, encontré una puerta en las artes que se acercaba a lo que me interesaba, ¿no? Cuando pues estaba inmersa en las oportunidades no iban con mi trabajo, ¿no? Entonces por primera vez dije, wow, existe este mundo. Y apliqué y quedó la primera, la que es como un ser en hojas a mano izquierda. Y pues estuvo en Aguascalientes junto con otro chico de aquí de Cuerna, Raúl Pineda, que hace un hiperrealismo increíble.
y pues son formatos chiquitititos, creo que son 8 centímetros. Y es justo lo que dices, o sea, se mezcla tanto collage o sea, de recortes de revista, como grabados calcográficos, como naturaleza muerta, y todo eso encapsulado en resina. Ok. Ya sí hay justamente una investigación en el proceso, ¿no? De cómo conservar las piezas, porque bueno, eh, yo que tengo la oportunidad de ver tus piezas, están impecables, muy bien pulidas, ¿sabes? Todo está donde debe estar, o sea, la presentación es buenísima, ¿no? Y creo que sí vas fusionando, ¿no? Como esta relación de los materiales que te va a hacer que perdure, pero que conserve esa transparencia, donde se alcance a percibir la textura, los colores, de repente también el volumen, porque son piezas, no son planas, tienen algunas entre el centímetro a los 2 centímetros de grosor, o sea, son ahí pequeños ambientes encapsulados. Sí, sí. Está súper padre eso. Por aquí ya vamos teniendo algunas preguntas, pero si quieres las dejamos al final de la presentación para que tú les respondas algunas inquietudes. ¿Sale? Y bueno, Sí, o igual podemos, yo digo que está bien si hacemos aquí, si quieres, como algunas preguntitas y después continuamos. bueno, por aquí nos pregunta Ivette, que igual si quiere abrir su micro también adelante. Dice, ¿cómo elegir adecuadamente la herramienta a utilizar? Esa es una. Y otra es, ¿cómo lograr una buena limpieza? Dice que ella siempre ensucia cuando usa pegamento. ¿Y qué tanto podemos reciclar materiales? Esas son 3 preguntitas que A están ver, en el chat. vamos, la primera era sobre la limpieza. ¿Cómo elegir adecuadamente la Ah, herramienta ok. que utilizar? En tu caso, ¿cómo seleccionas esas herramientas? ¿Cómo? Pues eso lo vas viendo como en el camino, o sea, es increíble porque no hay como una planeación, sino es eso, es como el artista siento que tiene que tener mucho, como mucha capacidad de resolver problemas. Entonces es como hasta en esa capacidad hay que ser creativos. Entonces inicié pues echando a perder también muchísimo, conociendo, o sea, viendo como las posibilidades que te dé el material, echando a perder, viendo si va por ahí, si no. Eh, Hay materiales que verdaderamente no van con tu persona, o sea, es increíble, pero hay gente que no aguanta el olor a resina. Entonces, pues alguien que tiene como esa sensibilidad no podría trabajar ese material. Y, y siento que parte es como recordar muchas veces cuando uno es chiquito, como hacia qué tenía una tendencia de intereses en texturas, ¿no? O sea, como recordar esos detallitos que también te pueden como acercar a tu producción creativa. Y pues no sé, eso es muy, siento que es muy íntimo lo de los materiales. Sí, también, Sí, dime, Fer. también te iba a decir que ayuda mucho. Ahora ellos están en el proceso de que están aprendiendo diferentes técnicas de escultura, ¿sabes? Ahora sí que se van a llenar ahí de conocimiento en eso, en experimentar, tener Inténtenlo todo, así. un primer acercamiento, ¿no? Con los materiales, exacto, hagan y deshagan. Esa es una, y otra, por ejemplo, que a mí me funciona mucho, es lanzarme a talleres, aprender cosas y ver si funciona o no, ir a una carpintería y aprender cómo se llama esa herramienta, qué Ujú. característica tiene ese tipo de madera, si se puede mojar, si no, y a ir anotando, ¿no? Lanzarte a una herrería, lanzarte a tiendas de materiales, eso ayuda mucho también. Porque justo vas como Sí, pudiendo definir qué te va a funcionar para el acabado final de tu pieza. Mientras más materiales con totalmente. más variedad vas a tener, más oportunidad vas a tener de alcanzar lo que está en tu cabeza para transmitirlo, ¿no? Por medio de algún material específico. Eso también ayuda mucho. Sí, ahí como en el Inter, por ejemplo, con la resina, a la hora de pulir, el material que te ofrecen los lugares de resina es muy limitado.
Entonces, por ejemplo, yo consigo mis materiales en un AutoZone. O sea, soy gran fan del AutoZone. Y ahí es donde sí encuentro la lija súper fina. ¿Por qué? Pues porque son productos para auto. Claro. Entonces ahí sí buscan la calidad de fineza. Entonces yo me voy a comprar ahí producto de auto. Y a veces, Ya, o sea, es ajá, increíble. a veces uno diría, pero ¿qué relación tiene eso de los autos con la resina? Ah, pues bueno, que ahí están, ¿no? Las herramientas, igual no como tal los materiales, pero hay herramientas que pueden servir bastante bien para este tipo de Sí. texturas que se quieren conseguir. A ver, otra pregunta hablando de los materiales es, ¿cómo Ujú. logras la limpieza que queden, ¿sabes? Como impecables las piezas acá. Uf, reto, ¿eh? Porque yo soy muy, o sea, en realidad considero que era bastante sucia en mi trabajo y por eso sacaba tan malas calificaciones en geometría, en diseño y o sea, como que en SEMA, en impresión de gráfica, horrible, todo así sucio, mis huellitas digitales. Mi trabajo no era limpio. Entonces, cosas que empecé a procurar era mantener mi espacio de trabajo limpio, ordenadito, hasta me inspira. O sea, son cosas como que al principio me chocaba y yo tenía todo tirado y sentía que así era más inspiracional ver todos mis materiales regados. Y después me di cuenta que no, que tenía que tener mucho más limpieza como en mi espacio. Ujú. Y creo que sí, la limpieza es algo que se va adquiriendo, o sea, no es algo con lo que se nace, tal vez sí, yo no nací con eso, y poco a poco pues me lo fui fomentando. En la resina también es un tema porque pues es transparente Ujú. y ahí pues trabajo mucho con pincitas de depilar, o sea, como que eso es mi material de trabajo o palillos, o sea, trato de, pues sí, de ser lo más limpia ahora, Claro. pero es algo que se adquiere. Sí, conforme vas avanzándole, ¿no? En la chamba, Ujú, vas poco a poco, van teniendo esa evolución, o la primera a lo mejor se ve ahí medio, ¿no? Chiquita, como que sucia, pero ya después vas teniendo como este tipo de piezas que está todo en su lugar, se nota, ¿no? La calidad, todo el cuidado también ya que se va teniendo en el acabado. Y aquí ven, bueno, o sea, yo alcanzo a ver en las piezas restos de semillas, de insectos, también plantas, hojitas, hay de todo acá. Ya es una mezcla, ujú, ujú. ¿verdad? También de materiales. A ver, me gustaría que viéramos de quimeras zodiacales, porque estas también tienen el ejemplo del collage y, pues bueno, ahí de la composición y creación de estas Uf, quimeras. sí, bueno, aquí creo que a lo que le doy mayor crédito fue el registro fotográfico. O sea, aquí le entrego todo a eso, porque pues esta pieza la inicié sin la idea de querer hacer una colección de una serie de 12 piezas. O sea, más bien, esto fue como mi siguiente paso de decir, bueno, quiero seguir como el camino de la resina y el collage y veo la mujer y dije, órale, creo que me inspira a llevarlo a esto, ¿no? O sea, fue como un puentecito. Entonces, desde el momento en el que creo el collage, agarré mi cámara, le hice un buen registro y ya después pasé al proceso de encapsulado. Gracias a esto, ahorita yo ya estoy llevando o sea, los collages al textil, o sea, como a la multireproducción. Entonces, como que agradezco mucho a mi yo del pasado por haber hecho El registro. así como, ajá, el registro, la metodología. Oye, Y entonces, dime. ay, perdón que te interrumpa, pero entonces está el primer proceso que sería crear el collage, el armado, la resina y luego bueno, el collage y luego el proceso de encapsulado que también requiere sus pasos por paso, ¿no? Una vez el Ujú. collage hecho, tienes que hacer el vaciado, ver que todo quede en su lugar y aplicar todas esas herramientas del AutoZone para que quede así Así de ya como la pechocha. vemos, así ya como la estamos viendo.
¿no? Y luego de acá hay otro tercer bloque que nos cuentas entonces, que es que ahora está pasando la fotografía a reproducirse en objetos. Ujú. O sea, tomar la imagen y ponerla en diferentes objetos. Y estos objetos, ¿qué uso tienen? ¿Son utilitarios? ¿Son decorativos? Pues mira, por ahí va la cosa. En el proceso de mi formación artística, también a la par estaba llevando como un proyecto empresarial y los dos iban muy de la mano, pero yo los tenía muy separaditos, como si estuvieran divorciados o peleados y no tocaba el tema comercial en mi formación y no quería que se revolvieran. Y después agarré y me di cuenta que pues era básicamente lo mismo y que se podían llevar muy bien y que no los tenía por qué separar ni nada. Sí. Y pues aquí vamos con todo esto. Pues bueno, que tengo un proyecto donde hago joyería con encapsulados en resina, pero pues también en ese proceso de como en mi carrera comercial, producir piezas únicas es muy complejo por toda la parte de vender una pieza única, pues sí tiene valor, pero pues también es hacer pieza a cada uno, o sea, hacer fotos a cada una de las piezas, a diferencia de si ahorita que estoy llevando los collages a una sudadera, Sí. puedo tener esa sudadera en varios productos y solo es como una chamba con más oportunidades de venta. Sí. Entonces, pues ha sido ahí un proceso muy interesante. Wow. Oye, aquí estamos viendo tu alcance en el collage. Oye, que es fantástico, ¿no? Como toda esta parte del crear desde cero, ¿no? Con elementos que vas encontrando y demás. Crear estas 12 quimeras, ¿cuánto te tardaste en hacerlas? Pues sí fue un proceso de casi un año, sí. Y como dices, todo empezó con una lista, así, acuario, símbolos, Ujú. 2 jarras, ¿no? Símbolo aire, color verde, así hice listitas y a partir de ahí, pues es la búsqueda, o sea, el proceso de investigación puede ser de información, de datos, o puede ser de símbolos, ¿no? O sea, es bien interesante cómo puede tomar como otro rumbo y pues ya creé estos 12 mini collage, todos miden como unos 8 centímetros, poquito menos. Muy chiquititas. Sí, y materiales mezclados, collage, naturaleza, grabados, Ujú. así de todo un poquito. Oye, ¿y este pequeño formato, te sientes cómoda realizándolo o cuando experimentaste ya como, sabes, aventarte un mediano o gran formato, dijiste, no, creo que el pequeño ya fue suficiente, todavía es como algo que quieres seguir trabajando, que todavía te da para más? ¿Qué te ofrece? Me encanta el formato chiquito. Ahora me inspira, o sea, como tú dices, eso de que es una hoja, pero que se crean muchas, entonces ya es grande, como seguir en esto de crear muchas cosas chiquitas, pero que juntas crean pues una composición un poco más amplia, Ujú. pero amo el formato pequeño, o sea, es mi pasión, sin duda. Y también pues como no quedarte en eso nada más, o sea, no decir, ay, solo hago chiquito y ya, como empecé, sino hago chiquito y también si hay necesidad de que se haga grande y tengo ganas, pues adelante. Que es algo que vamos a empezar a ver en estas imágenes, ¿no? Ahí están o sea, Ujú, estas es el collage, ¿cierto? ujú, Ya están encapsuladas, así es como las presentaste. En esta caja claro. de cristal, las 12 ya en el pequeño formato como pieza única, pero además, si alcanzan a ver por acá, hay también una serie de hojas en el piso que también se va a transformar en esto, que es la intervención del espacio, ¿cierto? Algo bien interesante Ujú. también, que aquí está esta es la exposición que les mencionaba que se realizó en la Galería del SEMA. Y algo bien interesante de esta también que quiero que nos cuentes es cómo de ese resina de pequeño formato de máximo 8 centímetros pasas a reproducirlas, como dices, en estos formatos que, ¿cuánto medían aprox esta sobre el muro?
como 1.5 metros, más o menos. Es una diferencia Sí, bastante sí, sí. grande, ¿no? ¿Y por qué se te ocurrió reproducirlas en estos formatos para que pudiéramos ver los detalles o cómo surgió la idea? Pues tuve la fortuna de tener clase con Noble, que impartía el taller de arte urbano Ah, súper. y pues había tenido yo interés antes en el wheat paste y quería ver cómo llevar mis collages pues también a la calle, ¿no? O sea, como pues obviamente hay materias que te impulsan a algo más, ¿no? Más allá de una idea, y era ponerlo a la práctica. Entonces empecé en Photoshop a ver, vi un tutorial de 2 minutos donde te decía cómo hacer una imagen tamaño póster, y entonces ahí en Photoshop agarré y dije, sí, sí, imprímeme de 5 por 5 hojas tamaño carta, Wow. y empezaron así a salir, eran como 25 hojitas, las pegué todas una con otra y ya teniendo esa pieza, pues la recorté. Entonces, pues vuelve a lo mismo, o sea, es un otro collage, pero en gran formato. Claro, Y claro. eso pues también hizo que fuera súper económico. Los imprimí en Copirrana, básicamente estuvieron trabajando sus impresoras toda una tarde y ya después pues las pegué todas y en la instalación pues sí, justo lo que dices, lo que permitió era que no todos estamos hechos para contemplar los pequeños detalles. Ujú. Y la oportunidad de que estuviera esto en un tamaño grandote era como más accesible, que cada quien se tomara el tiempo como de observar algo que les llamaba la atención, ¿no? O sea, un diente de león que tiene por ahí Scorpio, en Ujú. el encapsulado no se ve y cuando lo ves en 1 metro, pues ya puedes ver esos detallitos. Claro, sí. Y hasta para mí, como creadora, Ah, verlo así fue como, qué cosa tan mágica, no lo puedo creer. con detenimiento, Es ya claro, sí, sí, sí. hermoso, o sea, hasta uno mismo es impactante ver algo tan chiquito ya como inmerso en eso. Sí, que adquiere también como un tipo de fuerza visual distinto, ¿cierto? No es Ujú, lo mismo verlo en pequeño formato, igual en la presentación de dentro de la caja de cristal, que tiene también como esta parte de acercarte, contemplar, a tomar tu distancia y verlo desde lejos, ¿no? Y decir, ujú, wow, se manifiesta de esta. Cada uno tiene sus variantes, pero también la percepción de las dimensiones te da otras sensaciones, ¿no? ujú, Las sensaciones distintas a pesar de que es el mismo elemento con una escala diferente. ujú, ujú, ujú. Estamos viendo un árbol que estaba en el centro de la galería y que también tenía elementos por ahí. Mira, aquí ya estamos viendo la lámina. En este tipo de elementos, de animales. Y esto, ¿cómo complementaba? Cuéntanos cómo complementaba piezas del muro y de la caja de cristal. Pues todo tenía un diálogo muy natural, o sea, como que a veces, muchas veces como artistas buscamos que todo tenga una justificación y explicación, y a veces naturalmente lo tiene. Y me di cuenta como de eso en todo el proceso creativo. También pues ya era como mi cierre de mi carrera, entonces pues quería entregarlo todo, y dentro de eso tuve la oportunidad de tomar un taller de taxidermia que me encantó el proceso. Entonces pues también poder llevar estos procesos que aprendí fuera de la escuela dentro fue como también muy bonito. Sí. Y nada, es muy bella la experiencia. Sí, sí, completamente. Porque aparte es multidisciplinario, ¿no? Te enfrentaste a la instalación y a la intervención del espacio, ¿no? Crear estas piezas de la reproducción con las fotocopias, las impresiones, el pequeño formato, ¿sabes? Experimentaste e incursionaste en todo lo posible para realizar esta exposición y pues los resultados son increíbles, esta ambientación con las hojas, el aroma, ¿no? Que también Ujú. estando de manera presencial y física en el espacio también transmitían algo más como esa sensación, ¿cierto? Y terminó. Sí, sí, y
Sí, justo. Y nada más es como otra vez el ciclo que Ah, mi material yo lo sacaba del árbol que hay en mi casa, que me daba ese material, y cómo termino llevando el árbol a mi casa institucional, ¿no? Con las mismas hojas y así. Fue bien bonito como llevar ese árbol a un lugar que no era su lugar. sí, sí. Y pues no sé, muchas gracias a todos ustedes A ti por la también. invitación. Oye, mira, y aquí esta imagen es también súper linda, ¿no? Ahí hay pequeños paisajes encapsulados. Sí. Estas imágenes de honguitos por acá, a ver, vi que estaba enchufada Naidelin. Lynn, ¿andas por aquí? Lynn estaba muy interesada en esto, o al menos le llamó mucho la atención esta parte de los encapsulados de los honguitos. No sé si Lynn quiera compartir, preguntar algo. Igual ya abrimos como la parte de preguntas. Si alguien más quiere abrir su micro para preguntarle algo a Yamile, adelante. Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Ay, no, pues seguí tu trabajo cuando la profa nos habló de ti por primera vez y está muy, muy padre. Me pregunto cómo haces para que los honguitos, no sé, como que queden del mismo tamaño o que quepan en la superficie exacta, no sé. Ay, pues mira, ahorita en esa composición los moldes ya me dan el tamaño. Entonces lo que hago para preservarlos es que los agarro súper chiquitos de las macetas o salgo a caminar y voy recolectando y los pongo a secar en una servilleta y ya que están deshidratados es que los encapsulo. Y mira, así como a grandes rasgos, deja veo cómo voltear mi cámara. A ver. Mm, ¿se ve mi cámara? Sí, estamos Sí, viendo sí se ve. Ok. una hojita. Oh, Como que voy guardando todo lo que encuentro en cajitas y ya después esto lo llevo pues a la superficie que me permiten los moldes. ya también vas como clasificando por medidas, Ujú, ujú. pues, ¿no? Puede. Sí, y entre más chiquito, pues más me llama la atención. Y si hay cosas súper mágicas. Y estas son unas runas, que es un tipo de oráculo así de la suerte. Oh, Eh, ya, está muy padre. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. y que esto es como del tema que nos decías de tu proyecto ya empresarial, ¿no? Digámoslo así, como darle el giro a también poder incursionar en otros formatos que salgan de lo que es como, digamos, la práctica artística y aplicarlo Ujú, para, ujú, ujú. para hacerlo. Y bueno, es súper hermoso, ¿no? Esta parte del orgánico, de lo natural, siempre tiene un atractivo maravilloso, más porque tú creas desde, ¿sabes? Como con esta recolección que haces, creas todos estos elementos. Uno creería que ya existen así, pero tú vas creando uno por uno, ¿no? Les vas dando como Ujú. la base, el honguito, pues sí, todo el paisaje es creado desde cero por ti. Y eso es fantástico. Mucha creatividad además, ¿no? O sea, siento que para crear cada uno de estos, porque si los vemos, cada uno tiene algo, pues, peculiar, ¿no? Sí, miden 2 centímetros, entonces, o sea, como que hablando de formato pequeño, en mi producción artística no llego a este tamaño, ¿no? O sea, el tamaño más chiquito es en mi producción empresarial. Claro. Donde Entonces sí es, wow. la miniatura, ¿verdad? También se presta, ¿no? Como toda esta miniatura, que puedas usarlo, como dices, accesorios como un dije, un arete, el formato justo pequeñito se ajusta a esta práctica de realizar la artesanía, la joyería que tú estás haciendo. Es Sí, sí. muy padre. Por acá nos comentan que la obra del jardín simbólico lo transporta o se siente como si estuviera en otoño. Ay, qué rico. Y sí, y muero de ganas porque todo, o sea, mi tesina, que fue como el proceso que tomé para mi titulación, habla de todo el concepto del jardín, entonces justamente habla
de las hojas perennes, que es como también un proceso que nosotros tenemos como humanos, y el árbol suelta las hojas porque mantenerlas vivas requiere de mucha energía. Entonces en el otoño la suelta para la poca energía que tiene conservarla en otros ámbitos, ¿no? de su propia vida. Entonces, como humanos es bien bonito también conocer que los ciclos naturales sí influyen en nosotros también. Oye, está Y así. bien padre de lo que platicas de tu tesis, porque vas justo vinculando, ¿no? Los materiales naturales, orgánicos que utilizas, les estás buscando justamente dentro de la investigación el por qué los usas y qué significado van a adquirir, ¿no? Conforme los vas a trabajar. Y eso es meterte y empaparte de info, buscar en, ¿sabes? Sí. Bibliografías variadas, de dónde viene el concepto de, a lo mejor hago una lista, si estoy trabajando eso, hojas, ¿qué me remite la hoja? Al árbol, a la raíz, al crecimiento, ¿sabes? Como todo este tipo de conceptos que puedes ir asociando y de eso Sí. vincularlo a la investigación y decir, bueno, ¿qué significa entonces el árbol? ¿Qué quiere decir? ¿Nos puedes decir así como el árbol que, así muy, ¿sabes? Brevemente, el árbol que, ¿qué quiere decir para ti? Para mí, pues el árbol o sea, lo veo y lo vivo como mi origen, sin duda. O sea, creo que antes de ser cualquier tipo de simio hasta ser humanos, fuimos plantas. Entonces, como que tengo una conexión muy grande con el árbol que hay en mi casa, el material que me otorga. Entonces, desde ahí, el vivirnos también como plantas, o sea, como el aprenderme a mí como artista que tengo ciclos muy, es que es fantástico. O sea, acercarme a la siembra, desde el poner una semillita, cómo crece, el respetar esos ciclos y esos tiempos, lo veo mucho en mi producción artística. O sea, hay veces que te piden, no, ya, no puedes hacer nada, ¿no? Toca esperar ahorita. Y Sí, luego es bien difícil y como en ese tiempo de espera no es nada más para no hacer nada, ¿no? Puedes enfocarte en otros ámbitos. Entonces, pues el árbol me permite como este aprendizaje de lo cíclico, de pues de respetar mis procesos también. ujú, Y igual, a ver, voy a aprovechar como esta parte a ver, de la bitácora, o sea, como todo lo que tengo aquí fueron mis procesos para escribir una tesis. Entonces, o sea, me parece algo bien bonito. Esto fue lo primero con los signos zodiacales, mi lista de los elementos que tenía que buscar. ujú. Y son Y como pues sí, esquemas, ¿verdad? Esquemas de trabajo, de ideas. Veo por ahí, alcanzo a ver. ujú, cómo lo iba, o sea, como estructuras, justo lo que dices de los significados del árbol, o sea, sí es como el concepto, depende de qué cultura, qué significaba la raíz. Entonces fui aventando todos los conceptos, información que iba teniendo Sí, y eventualmente ya cuando quise escribirlo, pues fue más fácil acceder porque ya le había dado un cuerpo en papel. claro. Claro, entonces ibas a consultar justo toda esta planeación para empezar ya la redacción, la investigación, lanzarte a la biblioteca ya con un motivo específico, ¿no? A partir como de toda Sí, esta planeación. Oye, por aquí tengo una manita alzada de Edvi. No sé si Edvi quiere preguntar algo. Sí, tengo una pregunta. Escucha. Entré un poquito claro, tarde, claro. entonces no sé si lo dijeron en la exposición, pero entonces para hacer tus proyectos también tuviste que estudiar los tipos de plantas y los tipos de flores y cómo, o sea, cómo son sus componentes básicamente. A ver, otra vez. Es que el principio casi no lo escuché. Ah, que Perdón. sí tuviste que estudiar los tipos de flores y plantas y sus componentes. Pues para escribir la tesina sí me metí en la parte de taxonomía, o sea, sí tenía un enfoque muy hacia la ciencia. Entonces, cada uno de los collages, yo decía, no, pues usé esta libélula
investigaba en naturalista qué especie de libélula era o qué flor era, y todo eso ponía su nombre científico, o si me encontraba alguna leyenda también metía como esta parte poética. Entonces, pues sí había de todo, pero me late la ciencia y me late mucho el clasificar especies, entonces sí me metí por ahí. Y ahorita lo que quiero es poder publicarla para que puedan ustedes acceder a ella en el momento en el que quieran, porque tiene un estudio bien bonito simbólico. Entonces, pues todo eso estaría bien padre que esté abierto para todos. Estaría magnífico. Ujú. Hacer un archivo que se pueda consultar de manera libre. Gracias. A ti. No sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita por acá. Adelante, pueden abrir sus micros. Veo a Renata, a Natalia, a Eric, a Eli, no sé si quieren preguntar algo. Y eso que dices de que te vinculas a la ciencia, está buenísimo, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de que el arte no es nada más la plasticidad de los materiales y transformarlos, sino que va de todo una investigación de las inquietudes que tienes y para poder contestar a esas inquietudes que te rodean, pues te tienes que vincular con muchas disciplinas, con la literatura, con el teatro, con la ciencia, ¿no? Con un montón de disciplinas que van a nutrir tu práctica. Aquí tengo la manita de Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? Cuéntanos. ¿Qué le quieres preguntar a Yamile? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Hola, hola. Y bueno, yo quería preguntar, bueno, porque más que nada pues, no se me ocurre, sé que son un poquito cliché, pero ¿cuáles, digamos, serían tus mejores obras y cuáles serían las peores? ¿Cuáles consideras tú que serían? Qué buena pregunta. A ver, mis peores obras fueron justo las que hice para esta materia cuando la cursaba. Y ni siquiera las puse en la presentación, pero quiero que sepan que fue el inicio de todo, que era un collage de una virgencita y le puse puros maicitos alrededor, ¿no? Como su aura de maíces. Y después eso lo llevé a un supuesto libro y unas supuestas stickers. Y después no robé precisamente, pero tomé prestada una virgencita que me fui a encontrar por ahí y le intervení, le puse los elotes de verdad alrededor y así, y la escultura está súper fea, pero fue como el ejercicio más hermoso porque me permitió ya hacer cosas más en serio, que yo creo que es como el ejemplo perfecto esa virgen a las quimeras zodiacales, que yo creo que es mi mejor trabajo hasta ahora. Y el proceso fue el mismo, pero los resultados nada que ver. Sí. Claro que es como justo trabajando a lo mejor ya un tema en el cual ya le estabas dando vueltas, ¿no? Estas quimeras zodiacales, a las inquietudes ya reflejadas en toda una chamba, ¿no? Todo ese proceso de trabajar y trabajar y trabajar, pues dan como resultado esta pieza que es muy bella. Sí. Sí. Sí, pero como desde ahorita, o sea, como desde los primeros inicios de la carrera, sí marcan mucho a dónde vas y pues sí me da mucha risa que lo peor es lo que me llevó también a lo que más me gusta hasta ahora. Claro, claro. Y eso debe pasar, ¿no? Lo importante es que tiene un significado, ¿no? Sí. Al final de cuentas, tiene un significado. Sí, bien hermoso. A ti. Serían mis preguntas. A ver, ¿quién más anda? Renata tiene su manita alzada. Te escuchamos, Renata. Sí, bueno, primero que nada me gustó mucho lo que haces, pero mi pregunta es, ¿cómo lidias o cómo has lidiado? Porque supongo que te ha pasado, ¿no? Con el bloqueo creativo, así cuando de plano, pues sí tienes muchas ideas y todo, pero como que simplemente no, nomás no. Eh, ¿cómo has lidiado con eso? Pues dentro de los procesos que he encontrado personales, que es lo que digo de los ciclos, o sea, como que a veces por más que queramos, así de quiero sacar la pieza, en ese momento tal vez toca consumir. Entonces, yo te recomiendo que ante los bloqueos
te busques un libro rico o así como que te acerques a cosas que tal vez, o sea, como que algo que nutra, como que a veces hay que consumir para poder producir. Entonces, pues que hagas cosas que te inspiren. O sea, no tanto no hacer nada, sino hacer eso a un lado. O sea, como si tienes un proyecto, dejarlo a un lado y entregarte a otro, que tal vez no tengas que realizar, pero que te ponga de buen humor. Y siento que como en esos procesos de, pues de abrir muchas puertas, cuando una se bloquea, pues vas de visita a otra y así. No sé si te sirva, Muchas pero gracias. sí, siempre un buen libro, yo creo. Buen consejo. Oye. A ver, por acá me dice Alejandro Tránsito que está genial tu obra, te manda por ahí Gracias, Alejandro. una felicitación. Por acá ya no veo más preguntitas. Y la pregunta que hace Renata sobre el bloqueo creativo, es un tema que nos pasa a todas y todos, ¿verdad? En algún momento surge. Igual en los procesos, cada quien tiene su manera de bloqueo, ¿eh? No crean que todos vamos a tener el mismo tipo de bloqueo. Habrá quienes les va a durar más y a otros que les va a durar menos. Y también, obviamente, las estrategias que uno debe crear para romper con esas barreras de la creatividad van a ser muy diversos, ¿no? Uno puede eso, ir Sí, a un libro, otro a lo mejor se va a tener que lanzar a correr al bosque, algo tendrán que hacer, pero siempre es buscar la manera de poder ver cómo hacer que la creatividad surja nuevamente. Y habrá muchas opciones. Por ahí tengo la manita de... A ver, Edvi, cuéntanos. ¿Qué libro nos recomendarías? pues les voy a recomendar dos y si puedo, uno de ellos se los voy a mandar por PDF. Y uno es El pintor de la vida moderna de Baudelaire, que yo creo que es de los libros que más así me han cambiado. Es súper chiquito, pero es como de un maestro hablando con un alumno, por así decirlo, y se tiran muchas ideas mutuamente sobre qué inspira, o sea, si la naturaleza inspira al arte o el arte se inspira de la naturaleza. Entonces está como muy conectado con esos temas. Y el otro, que es uno que estoy leyendo ahorita, se llama Seguir con el problema de Donna Hathaway, Ujú. que también está muy interesante. Se los dejo anotados. Sí, por fin. Sí, si nos puedes pasar ese que tengas como archivo o algo, estaría fantástico. Oye, bueno, no sé si haya más preguntas, igual pueden alzar su manita. Si no, yo creo que vamos cerrando ya con esta charla que fue súper enriquecedora. A mí me encanta platicar contigo, ¿sabes? Porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Dentro de tu proceso de creación siempre descubrimos, aparte en conjunto, procesos, cosas nuevas, siempre nos emociona lo que estamos haciendo, ¿sabes? Entonces a mí me encanta que tú puedas compartirnos eso, tu experiencia, tus procesos, porque además son bien interesantes y la evolución, ¿no? Que has tenido desde el inicio hasta ahorita, pues hay un paso súper grande, ¿no? Bien interesante. Y bien afortunada que me has acompañado también en todo ese proceso. Yo encantada. Pues yo te agradezco, ¿no? Que nos acompañes acá para compartirnos. Esta sesión va a quedar grabada para que más adelante la puedan consultar, ¿no? En el momento que quieran. Ahí se queda el registro de esta charla. ¿Y qué más? Quería que nos pudieras compartir igual tus redes, dónde podemos seguir tu proceso, si tienes alguna página web donde podamos ver tanto tu obra artística como tu emprendimiento también. Estaría fantástico que lo compartas por acá. Va, les dejo mis Instagrams porque no tengo otro medio por el momento. Sale, está perfecto. Bueno, pues, que quienes quieran seguir consultando lo que haces, pues te pueden ahí seguir en Instagram y estar. Sí, y cualquier duda y lo que sea, o sea, en su formación muchas veces yo quise buscar a alguien que haya estudiado en el SEMA para preguntarle cosas con las que me atoré en algún momento o hasta ya en la salida. Entonces, pues que sepan que
por acá, pues lo único que tengo es un poquito más del camino recorrido, pero que algún día, bueno, en algún momento estuve como ustedes, algún día ustedes estarán por acá y en lo que les pueda ayudar o facilitar va a ser un placer para mí. Buenísimo, muchas gracias. Oye, aquí ya vimos @YamileSap y @pedacitos de origen. Para Así que es. le sigan, por favor. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya cerramos acá. Muchísimas gracias nuevamente, Yamile, querida. Ay, gracias a ustedes. Igual sí, a todas y todos los que se conectaron, gracias por estar acá. Y nos vemos pronto. Yo les comparto el contenido, ya saben, por nuestros medios de WhatsApp o Classroom. Y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho todos. Va. Un abracito. Igual. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Nos. Bonito día. Muchas Chao. gracias. Que estén muy bien a todos.